para saber, ¿qué sacaste de todo esto, de esta vida política mucho más activa que has tenido en este último año, Andrea? Patricia, la verdad es que vivimos un momento de convulsión internacional incluso en el tema de la violencia política. Países que yo consideraba históricamente seguros, por así decirlo, no fueron exentos de un ataque a su candidato presidencial. Hablamos del ataque a Donald Trump. No son exentos a este sicariato disfrazado de policías, como acaban de vivir hace pocas semanas, el asesinato de una senadora estadounidense con un asesino disfrazado de policía nacional. Son momentos de convulsión mundial. La violencia política lamentablemente ha llegado a niveles imborrables para la mancha que dejan en el récord de la democracia en todos lados del mundo. Esto de aquí no ha sido ajeno a la historia de Ecuador. Lamentablemente, como bien dices, el asesinato de quien fue mi binomio me obligó a subir el nivel del discurso, a subir la cantidad de personas que sumábamos a un proyecto que buscaba recordarnos a los ecuatorianos que los buenos somos más, simplemente que a veces no nos hacemos sentir. Y lo importante que es a veces dar ese paso tan, sí, incómodo y sí, peligroso, de salir del anonimato y poner una cara, un nombre a esta lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra esta narrativa política que tiene desangrado al país. Fue una enriquecedora experiencia, definitivamente. Creo que hubiésemos podido sacar muchos más puntos si hubiésemos tenido tal vez más recursos, una mayor exposición. Para nosotros el momento de oro fue el debate. Hicimos lo mejor que pudimos, ese lugar en el que todos los candidatos somos iguales y tenemos el mismo tiempo. Hoy este reto de ver no solamente Guayaquil, sino a la costa como tal, mucho más golpeada que la sierra o la Amazonía, y lo dice alguien que ha recorrido el país, habla ya de una puesta en escena que no habla de un proyecto personal, sino que más bien habla de un proyecto en conjunto donde tenemos que trabajar gobierno local con gobierno nacional, porque de lo contrario es imposible ganarle la guerra a la mafia. Ahora, ok, eso de pronto te acercó más, te puso en esta realidad terrible y aún en este instante que ya estás muy bien empapada y que ves, por ejemplo, lo que está pasando con Colombia, a mí me preocupa, de toda esa violencia que tú has mencionado, créeme que yo he hablado mucho en estos días, incluso tuvimos un reporte diario de Colombia, Claro. ahorita el tema está en stand-by hasta ver qué pasa con el señor Uribe, porque yo creo que es la que más nos afecta. O sea, de todas las situaciones que hay alrededor, es la que más nos afecta porque tenemos una relación muy cercana, oficial y no oficial, con Colombia. ¿No? O sea, ese comercio diario y también esa relación efectivamente oficial. ¿Cómo crees que esta situación que está viviendo Colombia, no solamente con su cuestión, su estabilidad presidencial o no, sino nos pusieron aquí una zona de ubicación, que, o sea, a todos los cabecillas lo pusieron ahí de vecinitos en la frontera con el Ecuador, tenemos una situación un poco tensa. ¿Cómo crees que podríamos salir por ahí no más perjudicados? Porque ya ni siquiera te digo bien librados, ya no más perjudicados de lo que hemos estado saliendo. La realidad es que hemos sido indolentes a un hilo de tiempo que ha sido muy claro. El hecho de que Latinoamérica le haya dado la espalda a Colombia en los 80s, 90s, en esa transición donde se convirtieron en narcociudades, uno de los ejemplos que más me gusta es Medellín, porque Medellín ha sabido reciclar ese pasado, ese narcopasado, y convertirlo en una experiencia de vida casi a modo de un Hiroshima o Nagasaki, que hoy te hablan de una puesta en escena de una filosofía de paz, luego de haber sido las únicas ciudades en el mundo que en su momento recibieron una bomba nuclear. Eso es lo que hizo más o menos Medellín con su pasado doloroso, y es parte de la indolencia de Latinoamérica, de haber dejado solo a Colombia cuando le tocó luchar contra el narcotráfico, de haberle dado la espalda a un Venezuela que se iba convirtiendo en el cuadrangular de esta formación o esta pérdida de la diferencia entre la política y el narcotráfico, la delincuencia. Esta mezcla, como diríamos a modo de bandera, que trae a la mesa a los terroristas de la selva de Colombia bajo el supuesto velo del socialismo del siglo XXI y las conversaciones de paz. Porque todo esto ha ido sucediendo en un hilo de tiempo que quien no lo tiene claro va a encontrarse en una situación desordenada, caótica, y en el caos, en el río revuelto, digamos, es en donde florecen justamente este tipo
de organismos que son ya internacionales y que ya no tienen que ver con ningún socialismo del siglo XXI, porque en este momento hablamos de que no solamente están instalados el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de la FARC o el Tren de Aragua, que sí tienen que ver con el socialismo del siglo XXI, sino que también tenemos a los albaneses, que dudo que ni siquiera conozcan qué es la espada de Bolívar. Entonces, la realidad es que esto ha ido a pasos agigantados y al habernos querido, como tú dices, divorciar de un matrimonio indisoluble que es tener Colombia, Perú, lo que le sucede a Venezuela, es el resultado de esto. Las conexiones que lamentablemente se estiman que pueden haber son solo teorías, desconozco si es que ya han encontrado las pruebas de esto, conectan el atentado de Uribe con las bases que tiene la narcodelincuencia internacional también en Ecuador. Y no estoy hablando de toda la narrativa que se quiere gestar en torno a la visita del presidente de Colombia, Petro, en Manta, justamente semanas antes de que suceda esto y se conecte también con que hay la posibilidad de que la orden sea dada justamente desde ese sector, porque todo eso son teorías, sino que hablamos de esta clara narrativa, tanto, y debo decirlo, de la derecha extrema también, pero sobre todo de la izquierda, de querer adjudicarse la mayor afectación hacia ellos luego de que hay un asesinato desde el lado contrario de la oposición, y lo vivimos acá con Fernando Villavicencio, con un correísmo que se quiso victimizar diciendo que ellos eran los más afectados frente al asesinato del líder de un movimiento nuevo, fresco, que había inspirado toda una generación. Parte de ese resultado soy yo. Entonces, hay que abrir los ojos y entender que no estamos hablando de una izquierda asesina ni de una derecha impoluta, sino que estamos hablando del terrorismo político gestado en estas mesas de negociación del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿somos responsables? Claro que sí. Por supuesto, porque si estas personas llegaron al poder y pudieron cambiar la constitución de nuestros países e insertarse de esta manera tan profunda en lo judicial, en lo legislativo, en los gobiernos locales, en los gobiernos nacionales, en los mandos medios, es porque nosotros les dimos el voto. Vas a ver por qué te he retrotraído al tema sí, de Latinoamérica, pero específicamente de Colombia, ¿no? Porque yo siento que en el caso de Guayaquil estamos ahogándonos. Medellín pudo salir, que ahora está amenazado otra vez, pero toda la costa, pero Guayaquil principalmente está por lo comercial que es, ¿no? Porque tiene la infraestructura por una parte y por otra parte tiene el descuido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Guayaquil? ¿Qué opciones nos queda? ¿Qué opciones le queda a Guayaquil? A veces siento, cuando uno ha vivido en otra parte del país, uno se da cuenta por qué a veces hay un poquito de resentimiento hacia Guayaquil, ¿no? Se lo ve como, siempre tienen de todo, siempre se llevan todo, pero las necesidades que tiene Guayaquil, porque es la casa grande que atiende a todo el mundo, también son mayores. Entonces, esa es la parte que de otras ciudades, en cambio, no se ve. ¿Ya? Entonces, alcaldesa, perdón, digo, Andrea, entonces, dime qué alternativas le queda a Guayaquil, para dónde tiene que coger Guayaquil para poder salir de esto y no hundirse como arena movediza. Varias cosas importantísimas que acabas de decir, Patti. En primer lugar, Guayaquil es la más afectada de la costa, y te lo dice alguien que ha recorrido el país no solamente en pandemia, en esa primera campaña para asambleísta con Fernando Villavicencio, sino de vicepresidenta y candidata a la presidencia en un país en pandemia, en crisis energética, en crisis de seguridad. Lo he visto todo. Sin embargo, a mí me tocaba llegar a las 7 de la noche un miércoles a Ciudad Esmeraldas, que estaba en zona roja, al igual que toda la costa, y había vida en ese malecón. Tú veías a la gente saliendo, consumiendo, había comercio vibrante, y nos impresionábamos y decíamos, wow, o sea, la imagen que le dan al país es de que está casi igual de muerto que un Guayaquil, y lo conversábamos con las personas de campaña. Tú hablas de Manta, hablas de Machala, ciudades que están increíblemente golpeadas por la violencia, de Puerto Viejo. Sin embargo, la vida comercial de esas ciudades no ha parado. Y hablamos del guayaquileño, el guayaquileño que no cierra ni en carnaval, ni en feriado, ni en Semana Santa. El guayaquileño vende lo que llega al puerto, y ese dinamismo es parte del que reconoce a Guayaquil. Entonces, por un lado, hay que aceptar que Guayaquil es la más golpeada y la más grande de las ciudades de la costa, lo cual automáticamente nos transforma en algo mucho más urgente, no solo importante, sino también urgente. Y por otro lado, el que no entiende la historia de Guayaquil, de dónde salimos, como tú dices, de dónde venimos, hacia dónde vamos.
es imposible que de alguna manera se rehabilite esta relación tan dañada que tenemos con el mismo querer de Guayaquil, el mismo por qué Guayaquil está donde está. Esa ría, los manglares, la conexión que teníamos con las ciudades hermanas de Machala, de Cuenca, de Manta, un poquito más alejada, son conexiones imborrables que obviamente el que no entiende cómo se fue desarrollando este polo importantísimo y la influencia que tenemos de toda la gente migrante que llega a, como tú dices, a disfrutar por un lado de la infraestructura de esta ciudad, pero también a pedir mantenimiento de la misma, se convierte en una bola de problemas insostenibles si tú no entiendes y tienes claro este mapa. Guayaquil tiene el ejemplo de Medellín para hacer exactamente lo que funcionó y aprender de los errores, de lo que no funcionó, de lo que todavía tiene pendiente Medellín, porque por supuesto que todavía tiene cosas pendientes, pero logró transformar barrios que se estaban convirtiendo en favelas, en polos de conexión. Dejó de dividir los barrios a través de muros y convirtió corredores, sí, de biodiversidad, con árboles que por supuesto nos traen todo el tema de salud, pero sobre todo que unían barrios en lugar de separarlos, de alejarlos. Hoy vemos con tristeza el resultado de un socio de vivienda mal planificado que hoy se ha convertido en un punto de estudio de la ACNUR, de la cantidad de familias desplazadas que han tenido que dejar su casa botada en sociovivienda y trasladarse a donde han podido, por supuesto, generando otros problemas en aquellos barrios que los están recibiendo. Porque hoy dentro de Guayaquil tenemos barrios que son desplazados por la inseguridad y barrios que están recibiendo a estas personas desplazadas por la inseguridad. Entendemos claramente que el municipio no se encarga de la seguridad, pero sí puede ayudar en la reparación del tejido social y en cómo se maneja la seguridad. Una pregunta, ¿en qué fallamos? ¿Fallamos en el plan que se aplicó o es que de hecho es corrupción pura que le dijo bienvenida a la plata del narcotráfico y de toda la delincuencia? O sea, ¿fallamos porque el plan era malo para la ciudad o por pura corrupción? Fallamos porque como electores, en lugar de escuchar la idea o la propuesta, nos dejamos llevar por la narrativa política que ellos mismos implantan. Esto no pasó de la noche a la mañana, ni las personas que han tomado las decisiones en los puestos de poder llegaron ahí por obra de magia. Hemos sido nosotros mismos, los guayaquileños, quienes hemos escogido una persona y no una idea. Y lamentablemente no te tiene que pasar lo que me pasó a mí con Fernando para entender que las ideas claras sobreviven a cualquier cosa y que si seguimos con esta concepción de tener un líder único, este caudillismo ya añejo de la Latinoamérica ochentera y noventera, todo lo que se haga y el poder que tiene ahorita, lamentablemente, la mafia y la delincuencia organizada internacional, nos puede quitar de la noche a la mañana un líder. Sin embargo, si las ideas quedaron claras, todos vamos a empujar hacia esa realidad. Entonces, Guayaquil no ha fallado estrepitosamente. Guayaquil también ha sido víctima principal de toda esta delincuencia organizada, porque tenemos que recordar que el Golfo de Guayaquil es el principal activo que tiene la mafia internacional para contaminar los cargamentos de tanto banano como todas las cosas que puedan salir, pero principalmente banano, lamentablemente, desde los puertos de Guayaquil. El 80% de la droga del país sale de los puertos del Golfo de Guayaquil. Entonces, estamos hablando que es una ciudad que está sosteniendo la economía criminal y el costo de eso no ha sido la paz, entre comillas, o la soberanía, entre comillas, que tanto nos vendió este proyecto político que los trajo a la mesa, entre comillas, para negociar la paz, sino que estamos hablando de que esto ya tiene consecuencias de que el guayaquileño promedio ir al parque o tomar un helado con tu hijo, ir a dejar a tu hijo a la escuela, es un deporte de alto riesgo. Y las víctimas ni son pocas, ni son de a menos la cantidad de guayaquileños que hoy suman a la lista de eso. Y no hablemos del distrito 8 como tal, que en lo que va del año va más de 1000 muertes violentas, y estamos en junio. Solamente el distrito 8 tiene el 20% de las muertes violentas del país. Y por supuesto, repito, tenemos claro que una alcaldía, que el gobierno local no se encarga de la seguridad, pero tiene que tener el trabajo en conjunto con la Policía Nacional. Como es complementario. Exacto, y ya por fin, y aplaudo la decisión de que se unan las camionetas de Segura P y tengan un policía adentro. Perfecto, ahí sí funciona. Lo que vimos en Machala nos recuerda que los agentes de tránsito en este momento son carne de cañón si no tienen un arma con la cual defenderse ante la delincuencia. Y qué interesante esta parte. La presencia de la policía en las calles. Perdón, Pati. Qué interesante esta parte, Andrea. Yo he dicho aquí siempre, porque lo he visto. Alguna vez yo iba por la calle, me parece que era Cuenca y Quito, por ahí así.
Y yo vi cómo pasó un individuo, pues, que decía aquí, soy delincuente, ¿no? Entonces, y pasó, se fue pasando una luz roja y iba un joven de la ATM atrás. Eso era un joven, sin armas, sin nada, con su motito, y entonces el joven lo quiso perseguir, y era de noche, y después se quedó así. Y yo dije, claro, él está preservando su vida, está preservando su vida. Esto de tener agentes de tránsito En una guerra desarmados, civil, ¿no? en un estado de guerra interna, Sí, que creo que es ni gas totalmente pimienta tienen. contraproducente. O sea, ¿Qué puede hacer un agente de tránsito si para un carro o un carro y encuentra un arma larga dentro del carro? ¿Cómo puede él pedirle a ese individuo que se baje si el otro está armado y él no? Entonces, son realidades de la ciudad que tienes que ir modificando y definitivamente hay algo. Quien más sufre la desconexión entre el gobierno local y el gobierno nacional es el ciudadano. Al final del día, el objetivo principal debe ser que haya una alcaldía dispuesta a trabajar al son que le pueda poner la Policía Nacional, que es quien tiene las armas. Es la parte práctica, es lo que sucede cuando el objetivo es resolver. Entonces, sí, nos queda claro que una alcaldía no se encarga del tema específicamente del control de la seguridad, pero Medellín nos ha dado ya luces de cómo puedes tú como alcaldía presente dentro de, por ejemplo, la construcción de estos barrios increíblemente inseguros, espacios no solamente públicos con arbolitos y con toda la parte natural que, por supuesto, con el Fondo de Ingeniería en Medio Ambiente sabemos que necesita Guayaquil a gritos, sino que estos puntos tienen bibliotecas que están conectadas con cursos técnicos prácticos, con bolsas de trabajo. Olvidémonos de las bibliotecas como un lugar lleno de libros, que a mí en lo personal me encanta, pero sé que tenemos que ir más allá. Hablamos de bibliotecas que te conectan con el mundo laboral, que le permiten a estos jóvenes que están en estos barrios problemáticos salir, tener un descanso y en su mejor versión sacarlos de las garras de esta economía ingeniera, criminal que se está apoderando. Y lo hizo Medellín. lo hizo Lo hizo, Medellín. lo comprobó y tenemos los números. Entonces, esto es una idea que necesitamos que en realidad todo guayaquileño se apropie, porque al final del día es indistinto si tenemos o no un alcalde que nos caiga bien o mal, en tanto y en cuanto esté trabajando por este objetivo, va a recibir ayuda de todos lados, incluyendo de su oposición. Porque Andrea, la oposición es buena, siempre y la cuando se oposición es justifique. buena, por supuesto, siempre permite equilibrar. Quiero hablar por un momento con la ingeniera y con la maestra. Ingeniera, Guayaquil acaba de pasar un derrame de los seguramente muchos que pasan en el estero salado. Aquí tuvimos a un ingeniero ambiental hablando del tema, que estaba haciendo el voluntariado en esto fue hace como unas 2, 3 semanas, estaba haciendo voluntariado en el lugar, desde que ocurrió. Y entonces nos decía, sí, aquí todavía están personas, creo que hablamos del tercer o cuarto día, personas del Ministerio de Ambiente trabajando, pero del municipio, cri, 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 nadie. Fueron solamente 2 días. Entonces, a nivel, por ejemplo, municipal, te pregunto así como ingeniera ambiental, ¿qué piensas que es salvable el estero salado? Se puede, porque aquí todo el Sí, mundo nos ha sí, prometido. El uno totalmente. prometía bañarse en el estero, el otro prometía, o sea, todos decían gato al agua, pato al agua, pero nada a la hora de la hora. ¿No? Y lo que sí hay es más derrames y más contaminación en el estero, que es nuestra identidad. Así es, el estero es el motivo por el cual Guayaquil está donde está. Y esta historia que muchos desconocen del clásico del astillero que te habla de Melec versus Barcelona, habla porque Guayaquil en su momento fue el astillero tal vez más importante del mundo y sí del Pacífico, porque aquí se construían los mejores barcos. Cuando Europa descubre la madera de bosque seco tropical, la madera de nuestros árboles nativos, la madera de Guayacán, la madera del mal llamado, o bueno, llamado ébano, cedro, que tienen nombres de árboles de Europa que son completamente distintos. Nos convertimos en un hito internacional por esta conexión, esta salida al mar. Y mira que sumamos, ¿no? El estero, el Golfo de Guayaquil, la ría, los cerros de Guayaquil. Son 4 activos ambientales que Guayaquil, lamentablemente, a partir de los 80 ha visto como adornos o accesorios y olvidó que la misma concepción de esta ciudad es la mezcla de ese beso entre bosque, manglar y ría. Entonces, el estero, claro que se puede recuperar, está muchísimo mejor que lo que tuvimos en los 80, 90. Hay que admitir las buenas cosas de las administraciones anteriores, que, ojo, tenían mucho menos información del tema ambiental. Yo no le puedo reclamar a una alcaldía de los 70 la visión que debimos tener en los 2000 respecto a los árboles, pues no. Sin embargo, Guayaquil tiene varios agentes privados
que es lo bueno de Guayaquil, donde lo privado mueve montañas también, a diferencia de mi linda Quito, que tiene mucho más recurso estatal. La realidad es que el guayaquileño es emprendedor desde el momento que nace. En lugar de llorar, te vende algo. La realidad es que el Estero tiene mucha ayuda privada, pero necesita justamente que haya este apoyo desde la parte pública. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la Ecoteca? El pedazo de estero que tiene dentro de la Juan Camarengo ya tiene un lugar donde hay monitoreo, donde tú puedes ver más o menos cómo está la calidad del agua, ¿cierto? Si cada tramo del estero de Guayaquil tuviese un padrino en el cual pudiésemos tener la información de qué tipo de calidad tenemos de agua y qué es lo que ha sucedido, porque entre paréntesis, debo aclarar que si bien la palabra correcta es derrame, los derrames que tenemos en el estero solamente pueden venir realmente de un punto, que es de la empresa eléctrica, de la parte donde se gestiona el Fuel Oil 6, el búnker con el que se trabaja para las termoeléctricas, o de algún derrame muy fuerte en el mar que vaya a entrar por el brazo del mar. Lo que pasó en Guayaquil es que algún ciudadano, delincuente mejor dicho, con esa carga dentro de un tanque especializado para ir a dejar ese desecho en un lugar específico, en lugar de irlo a dejar al punto de acopio correcto, abrió ese tanque y contaminó nuestro estero salado. Eso es lo más lógico porque no hay tuberías alrededor del estero salado. No. Lo que sí hay es una población encantada con qué, con recuperar ese estero, pero no a modo de adorno. No podemos seguir teniendo el estero accesorio. El estero tiene que representar movimiento comercial y es lo que siempre fue. En realidad no solamente el estero puede ser un punto de turismo como tal, sino que se convierte en una vía de transporte en una ciudad que ya tiene colapsadas sus vías y que recupera estos accesos fluviales. Y mucha gente tal vez me dirá, bueno, ¿y qué nos vamos a hacer como Venecia? No, tenemos ejemplos tan alcanzables como en Florida, Estados Unidos, lugares como Fort Lauderdale, que se han utilizado estos brazos de mar ¿para qué? Para darle plusvalía a las zonas. Hoy el estero es un poco sinónimo como de bajos recursos, cuando en realidad en otras ciudades el estero es sinónimo de plusvalía para estos lugares. Mira que una de las cosas que yo anhelo, y yo soy guayaquileña, y yo anhelo y nunca en mi vida he podido realizar, es conocer los islotes y las islas alrededor del Golfo. Me da miedo, pero me muero de ganas de conocer. Y eso podría ser, imagínate, un pasaje turístico tan bonito. La desconexión que tiene Guayaquil con su Golfo le ha pasado una factura enorme. Hablamos de que Guayaquil está apretada, ¿verdad? Está ya llegó al límite por el lado norte, llegó al límite por el lado sur, no tenemos dónde crecer para el este y el noroeste, y nos olvidamos del Golfo. El Golfo no existe. Y culpa de ese olvido, y por ese olvido, es que la mafia internacional se ha tomado como caleta nuestro Golfo. O sea, si fuéramos como Trump, el Golfo de Guayaquil ya no se llamaría el Golfo de Guayaquil. Se llamaría el Golfo de Jalisco Nueva Generación, se llamaría el Golfo del Cartel de Sinaloa, se llamaría el Golfo de los Albaneses. Esa es la realidad y me duele decirlo, a mí me duele más que nadie decirlo, porque hemos sido indolentes todos, no estoy hablando solamente del sector público. Y yo aplaudo fundaciones como, por ejemplo, Rescate Animal, que se toman el viaje de irse en un barco, ir a esterilizar los perritos de Puerto Salinas, de Puerto Roma, y te regresan, porque tengo el gusto de tener a alguien muy cercano a mí que trabaja en la fundación, no solamente con la perspectiva animal, porque son humanos también, sino que te cuentan realidades y te pregunto yo, ¿cómo haces tú entonces como municipio para poner alcantarillado, para tener recolección de basura, si estamos hablando que es un viaje de lancha? Entonces pensemos en la practicidad también de cómo podemos hacer para conectar. Ahí está. De manera desordenada, cuando tiene este espacio, no solamente disponible, sino necesitando urgentemente que la unamos al crecimiento de la ciudad. Y seguro que cuando digo crecimiento de la ciudad me refiero a un crecimiento sostenible. Me refiero a estar ahí, porque en Ecuador tenemos un mal concepto de los lugares protegidos y Guayaquil le debe un montón a su manglar. Pero ya no solamente en el sentido de llamar a un ministerio del ambiente que tenga que estar presente cuando puedas al manglar, sino el uso sostenible de eso, porque si no estamos nosotros, están los ilegales. Y ahora sí está comprobado. Entonces, te decía que le quería preguntar a la ingeniera y a la profesora. Veía un X youtuber, no sé cómo se llama, que hacía una encuesta afuera de una escuela de Guayaquil.
tenemos el tráfico, afuera de una escuela de Guayaquil. Y la cara del youtuber cuando le contestaron los niños, o sea, es que a mí también me pasó lo mismo, y si estaba ahí me pasaba creo que peor. ¿Qué quieren ser de grandes? Sicarios, narcotraficantes, delincuentes, niños de 12, 13 años, en una escuela de Guayaquil fiscal, que dice la maestra, tú tienes una gran experiencia, como 7 años si no me equivoco, de que fuiste maestra, trataste con niños, con jóvenes, cómo rescatar. Todo el mundo dice, sí, el deporte, la actividad, pero eso es un proceso, ¿no? Y esos niños de 12, 13 años, mientras ese proceso ya se convirtieron en el sicario de 15, que la banda lo mandó a eliminar a alguien. O sea, créeme, me sobrecogió ver con la seguridad que ellos respondían, decían, profesora. Imagínate, yo hice esa pregunta en una clase hace casi 8 años, adolescentes entre 15 y 16. Hubo una polémica, había una discusión en la clase, estaban hablando de que si preferían que su padre fuera homosexual o fuera narcotraficante. Esa era la discusión en una clase, porque esos son los temas de los que hablan los adolescentes. Si tú estás dispuesto y abierto a escuchar eso, de eso es lo que hablan. Y esa respuesta que tú estás viendo fue casi del 80% de los varones de la clase. Las chicas contestaron que preferían que sea homosexual a que sea narcotraficante. Esto te estoy hablando hace más de 8 años. ¿Y por qué, Patricia querida? No por el TikTok, no por las narcocorridas, no por las novelas, sino porque Guayaquil le aplaudió a un proyecto político que tenía la gran mayoría de guayaquileños que se hicieron ricos de la noche a la mañana, y hablo del socialismo del siglo XXI. Se hacían filas para ir a esas fiestas, se tomaban fotos con los grandes protagonistas de la, entre comillas, revolución, que estaba como Robin Hood quitándole a los ricos para darles a los pobres. Y sin embargo, Guayaquil aplaudía como foca toda esta corrupción. Fruto de esto son estos niños que ven algo común o aceptable, entonces, que tengas plata sea como sea. O sea, es más chévere ser millonario y luego ser perseguido para estar en la cárcel a tener una vida digna y tener algún tipo de necesidad. O incluso a ser diferente, como estaban postulando dentro de este debate increíblemente fuerte y que muchos adultos ni siquiera pensarían que nuestros adolescentes tienen este tipo de conversación. Por eso siempre les he hablado a ellos como adultos, porque sé el tipo de nivel de lenguaje que ellos pueden manejar cuando tú les hablas de realidades duras, que ellos también reconocen. Nuestras generaciones vienen viendo cómo sus padres aceptaban que no importa de dónde vinieran los medios, mientras tú tuvieras exposición y recursos, era ser exitoso en la vida. Entonces es un mensaje ambiguo, y aquí es donde retornar a los valores familiares, y esto no hablo de una derecha conservadora, porque no me considero conservadora en el tema, sino que retornar a los valores familiares te habla justamente de qué hicimos mal como sociedad, cuál es el discurso político que aplaudimos, cuánto toleramos que nuestras autoridades tengan que todavía dar casos pendientes a la justicia, cuánto seguimos aguantando que las papeletas se llenen de personas que le están huyendo a procesos judiciales para no tener que enfrentar a la justicia. Entonces, esto también habla de cuánto rechazamos del repudio social, porque eso que vemos ahí no es ni TikTok, ni la novela, ni el narcocorrido, ni la canción, repito, es lo que ellos han visto. Y es duro porque te enfrentas también a las pocas oportunidades que tienen generaciones que han visto a sus padres doblarse el lomo de sol a sol y tener que depender en su vejez de una mísera pensión que algún día vendrá y de un IES que depende de un hilo. Entonces, claro, por supuesto que el discurso de la izquierda normal, no de la izquierda extrema ni del socialismo del siglo XXI, tiene también su peso, que en la reconstrucción del tejido social y enseñarles a ellos que hay oportunidades en la vida donde sí, tal vez no te hagas millonario de la noche a la mañana, pero vas a poder vivir. Y qué más importante que tengas vida para poder disfrutar. Entonces, ¿Sabes? Sí. ¿Sabes por qué no te he preguntado nada sobre el socialismo del siglo XXI, ni del correísmo, del correato que vivimos, ni nada de eso? Porque yo tengo la esperanza en el fondo de mi corazón que, aunque estamos viviendo sus consecuencias, tengo la esperanza de que eso es pasado pisado. O sea, tengo la esperanza de que eso ya aprendimos la mala lección, la estamos pasando las consecuencias y hayamos entendido. Todavía, y que obviamente por eso está polarizado el tema, pero yo creo que
poco a poco esos engaños van desvelando, porque ese Hansel y Gretel criollos que andan hablando de la tinta mágica, nosotros no tienen frijoles mágicos, sino la tinta mágica, realmente, o sea, ya hasta cansó, ¿no? Ya hasta como historieta cansó. Andrea, luego de que te conoció, el que no te conoció en el país entero, más allá de que Andrea González, que obviamente la conocían, conoció tu pensamiento, conoció tu alcance, ¿no? tu conocimiento de los temas, que yo creo que fue en realidad lo que caló, más allá de, sí, Andrea González, pero ¿quién era? ¿Qué sabe? ¿Qué dice? ¿Cómo es? Yo creo que eso fue fundamental en la elección pasada. Pero, luego de todo eso, yo sí quiero hablar del presente y futuro político de Andrea González, sobre todo porque es una guayaquileña conocedora de verdad de la situación de la ciudad. Lo acabas de demostrar, por eso hemos hablado mucho de Guayaquil, ¿no? Y sé que tienes también tu movimiento político, no propio ya, y entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos para las próximas elecciones de Guayaquil? ¿Cuál es el futuro de Andrea González en este aspecto? O sea, ¿estuviste dispuesta a darlo todo por el país? ¿Estás dispuesta a darlo todo por la ciudad? ¿Por tu ciudad? Sí, claro, y todo guayaquileño que se respeta, creo que se siente así. Nos inspira mucho entrar en este proyecto escuchando ideas. Hay muchísima gente que tiene muchos proyectos avanzados de estos sueños, de nuestros anhelos, de la gente de Olmedo, como decía quien fue mi binomio cuando se ponía todo poeta cuando llegaba a Guayaquil. Los anhelos de la gente del pueblo de Olmedo realmente son claros. Queremos una ciudad tranquila, queremos una ciudad sana, queremos disfrutar de nuestra ciudad. Esa vibra que tenía antes Guayaquil, ese poder abrir la puerta de una discoteca a las 3 de la mañana, por supuesto, yo no puedo por mi edad, pero en su momento, perdón. 20, 21 años, abrir la puerta de una discoteca en Guayaquil a las 3 de la mañana, tu mayor miedo era llegar a encontrar a tus padres a la casa y explicarles por qué habías llegado tarde. Pero no era normal para nosotros esta sobrevivencia que hoy se vive. Y no hablo de San Borondón, quiero muchísimo a San Borondón, yo sé que San Borondón tiene muchísima vida comercial y todavía mantiene muy activos sus negocios y es un motor importantísimo, por supuesto, para la zona, pero estoy hablando de Guayaquil. Estoy hablando de salir en Guayaquil un viernes luego de un partido de mundial, donde nuestra selección estaba a un pasito ya de clasificar, y ver una ciudad muerta a las 9 de la noche del viernes, luego de que el jueves había jugado un partido mundialista en nuestra ciudad. Es doloroso. Irreconocible una Víctor Emilio Estrada que debió haber estado a reventar ese jueves. Y por supuesto, no estoy diciendo que no hay vida, claro que hay vida, y sigamos saliendo. Y quisiera poder decirles que en este momento el guayaquileño, para ser realmente de cepa y madera de guerrero, necesitamos salir a consumir lo nuestro, lo guayaco, la gente que ha aguantado este palo desde la pandemia, luego la inseguridad. El emprendedor guayaquileño las ha visto duras y negras los últimos 5 años, pero la Andrea, realidad es que es exponer la vida. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Yo concuerdo 1000% contigo. Cuando uno incluso podía salir, yo voy más atrás, tú eres joven, yo ya tengo 56 años, y yo en la época en que uno salía de una discoteca y se quedaba afuera conversando, porque claro, no pasaba nada. Así no pasaba nada. Ya, ahora, yo voy a un problema que Guayaquil, y la semana pasada lo conversaba con el ingeniero Antonio Guerrero, con el principal de la emisora, él me lo comentaba indignado, y quisiera saber cuál es tu visión, por ejemplo, qué alternativas podría tener a propósito de los emprendedores, los vendedores ambulantes. Y yo veía como, he visto aquí alrededor, y me contaba don Antonio, cómo los perseguían, y ahora los municipales usan, no sé si por cuestiones de seguridad, de salud, qué sé yo, ahora están encapuchados, o sea, no se les ve la cara, ¿ya? Y los perseguían como ratas. No hay trabajo. Es verdad que necesitamos que la ciudad no puede ser un mercado toda la ciudad, correcto. También, correcto. Ya, yo entiendo que, por ejemplo, en la calle Boyacá, Regenerada, no les permitan, pero hay muchas calles aledañas donde se ponen, por ejemplo, personas que hacen artesanías. ¿Qué te ensucia una persona que hace artesanía? ¿Qué ensucia una persona que vende medicina natural? O sea, yo no entiendo, y los perseguían de una manera inmisericordia, y ahora con los rostros cubiertos. Si se tapan la cara, pues más se van a tapar el nombre, ¿no? No saben quién nos persigue. Entonces, sí. Por ejemplo, qué ideas tendría? ¿Qué sugiere? ¿Qué le parece? ¿Qué opina Andrea González de esto?
Voy a ir primero a un lugar bastante duro y luego voy a ponerme un poco más en positivo. En diciembre del año pasado, por abuso de fuerza de los municipales, un chico falleció, ¿recuerdan? El hijo de esta señora que lo denunció en redes. En mi opinión, debería tener el mismo peso que tienen los chicos de las Malvinas, lo cual también merece todo el peso de la ley. Sin embargo, por narrativa política esto fue Fue maquillado. nada. ¿Ya? Así es. Esto es igual de grave y con esto no estoy diciendo porque yo no me niego a utilizar la tragedia ajena para llamar la atención. Y así como lo dije en el debate, creo que las organizaciones de a pie se pueden hacer sentir por ellas mismas, no necesitan que los personajes políticos nos adueñemos de sus luchas. Estamos aquí para ayudarnos, pero no para robarnos el protagonismo. La realidad es que esto puede tener consecuencias que no podemos calcular ahorita, porque hay algo, una frase guayaquileña que a mí me encanta, es la furia del Chiro. La furia del Chiro llega a niveles donde tú por comprarle una medicina a tu madre eres capaz de hacer lo que sea. Y estás enfrentando, estoy segura que hay muchos de los agentes metropolitanos que tienen en su corazón el hacer el bien y el ayudar a la ciudadanía. No estoy diciendo que todos sean así. Pero esto que pasó en diciembre es algo que en primer lugar no puede volver a pasar y en segundo lugar es una alarma brutal para lo que puede suceder donde esto es mal manejado. Vamos a la parte positiva. El que no entiende que Guayaquil es una ciudad fenicia, no leyó la historia. Guayaquil es una ciudad que con cariño, como le decimos, de vendepiedras. ¿Y a qué me refiero con vendepiedras? Me refiero a lo que baja del barco, se vende en el semáforo y lo que no se vende en el semáforo por ahí llega a la bahía. Y lo que no llegó a la bahía ya ni llegó a la tienda. Guayaquil es vibrante, esa es la palabra, vibrante, vibra con cada desembarco de ese puerto. Y es la razón de existir de esta ciudad como tal. Nunca entendí por qué la restricción a poner zonas ordenadas donde haya seguridad, donde se pueda instalar el comercio no informal, porque esa palabra en realidad corresponde a términos que el SRI debe controlar y estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con que se paguen los impuestos. Somos un país en quiebra, completamente de acuerdo, que se controle de manera eficiente eso. Pero como municipio es necesario que tú ordenes, no que prohíbas. Somos una ciudad que necesita a gritos ese flujo de dinero efectivo fresco diario, porque no vivimos del Estado, vivimos de lo que se vende. Entonces, creo que el uso de los agentes metropolitanos para evitar el comercio vibrante de una ciudad fenicia que si tú ves las fotos de Guayaquil antiguo entiendes absolutamente todo. De esa barcaza anclada en el palecón vendiendo el producto que llegaba, unos desde Panamá, otros desde la sierra, y poniendo sus 4 estacas para que no se le roben el puesto, que luego se convierten en las invasiones que tenemos en el filo de la ría, que luego pues son desplazadas para poner el malecón. Pero la realidad de Guayaquil es esa. Si tú no entendiste eso, en primer lugar es una lucha infértil, porque creo que no vas a ganarla nunca. En segundo lugar, es una contradicción a una ciudad comercial que vibra con su comercio. Y en tercer lugar, y lo más importante, y no porque esté en tercero es menos importante, no puede volver a suceder lo que pasó en diciembre. Es inadmisible y simplemente es un arma de doble filo terrible para la administración municipal. Bueno, ¿sí o no? ¿Alcaldía o no? Me encanta Claro todo que lo que hemos sí, conversado claro que porque sí. sabes que es parte de la identidad de esta ciudad tan criticada y siempre tan señalada por lo malo, ¿no? Sí. Pero que es tan maravillosa, es tan generosa, es tan resiliente porque se levanta y vuelve, ¿no? Que ya necesita de verdad alguien que la vea con otros ojos, no del botín político, Así es. no del enriquecerse, no, sino que la vea con ojos de amor, de guayaquileño. Guayaquil tiene Cuénteme, todo señorita. y hay algo importantísimo. Si Guayaquil no está bien, Ecuador no está bien. Y esa es la prueba más fehaciente de por qué ahora el Golfo de Guayaquil se ha convertido en un lugar tan estratégico para la mafia internacional. Guayaquil, si Guayaquil está bien, Ecuador va a estar bien. Y creo que Lo que vamos no a hicieron las empezar. autoridades, Andrea, lo hicieron los narcotraficantes. O sea, las autoridades no desarrollaron el Golfo, entonces vinieron los narcotraficantes y lo hicieron a su manera. Así es. Cuando no está la gente de bien, lamentablemente vivimos en un país con tan necesidad y que ha permeado tanto a través de sus leyes todos estos grupos delincuenciales organizados internacionales, que si no estamos nosotros, están ellos. No hay un solo lugar de Guayaquil que si no estamos los ciudadanos de bien, vaya a conservarse, a mantenerse, a cuidarse, a darnos el servicio que nos estaba dando antes. En el momento en que nos demos la vuelta,
En primer lugar, nos van a desarmar todo y en segundo lugar, van a apropiarse de esos lugares. Entonces, yo no le voy a pedir al guayaquileño que salga y retome Guayaquil, porque es exponerlo. Primero necesito hacer de eso un lugar válido para que pueda salir a recuperar tu barrio. Una de las cosas que más hemos perdido en la costa en general, no solo en Guayaquil, pero en Guayaquil se siente mucho más porque estamos todos tan juntos, es el barrio. Ese sentir del barrio, ese poder salir y tener los amigos del barrio, la vida de barrio. Hemos construido ciudades donde sí, nos quejamos de que nuestros niños viven pegados a pantallas y sin embargo al cruzar la puerta de nuestras casas se encuentran con cemento, terrenos privados o lugares peligrosos, o peor aún, la mafia. Entonces, pensemos en una ciudad también para nuestros niños, porque en Guayaquil no se ha planteado qué tan amigable para los niños se ha convertido en todo este tiempo en el cual hemos pensado netamente, como tú dices, en verlo como un botín o una narrativa política y no como un futuro sostenible financieramente, ¿no? Porque eso, lo bueno es que Guayaquil ha sabido hacer las cosas de manera financieramente sostenible. Y como digo, hay cosas que se han hecho bien en otras administraciones y tienen que seguir funcionando en esa manera privado, público, control internacional. Eso es bueno. El problema es la corrupción, no el sistema. Andrea, ¿MLCista o barcelonista? MLXista. ¡Eso! Ya, entonces como MLCista tú no puedes ser torera. A ver, dime, ¿a la alcaldía o no? Pero soy astillera, yo soy astillera. Ah, sí, yo también. A mí me encanta el fútbol y la verdad debo admitirlo que el Monumental es precioso. Me encanta mi Capwell, pero es un estadio precioso. Y tengo el gusto de tener muchísimos amigos barcelonistas, de los buenos, de los buenos. Sí, Sí, ¿sabes qué? Pati, Yo sí, también nos digo, si no es vamos. Emelec, que sea Barcelona. O sea, yo soy Así también de la es, no, y astillera. la selección siempre en el Ah, Cora. Pero es un sí, punto y estamos aparte. emocionados de querer proponerle a Guayaquil esta idea de un Guayaquil sostenible. Es la versión chiquita, el plan piloto de este PhD que me tocó hacer del país durante 2 años, casi sin parar. La realidad es que estamos emocionados con la cantidad de academia que estamos sumando porque esta alma de profesora no me va a dejar dar ni un solo paso si no es de la mano de la ciencia y de la mano de los números. Entonces, estamos sumando muchas ideas. Hay un montón de cosas desarrolladas que esta ciudad no ha tenido la oportunidad de escuchar por la corrupción, la narrativa política, la falta de visión. Pueden ser muchas cosas. Sin embargo, creemos que esta narrativa de democratizar esta idea y que todo guayaquileño sepa a dónde va Guayaquil en los próximos 10 años se va a convertir en una historia que contar. Y probablemente le robemos ese puesto a Medellín, de una historia maravillosa de cómo se transformó una ciudad peligrosa, una ciudad poco amigable para su gente, para sus niños, para sus animales, para sus ancianos, en un sistema que se puede también repetir en otras ciudades del país. Yo creo que ya nosotros como guayaquileños no apostamos a los partidos políticos, apostamos al nombre, como tú acabaste de decir, o apostamos a una tendencia, qué sé yo. Bueno, es momento de apostar a las propuestas. Estás Así es. hablando de un Guayaquil sostenible, de un Guayaquil vibrante, eso me gusta, un Guayaquil vibrante, un Guayaquil del que uno veía televisión y hasta las 3 de la mañana y decía, tengo hambre, y uno salía a buscar un arroz con menestra a esa hora. De esas ¿no? huecas maravillosas, Sí, exactamente. estamos hablando de un Guayaquil que se merecen nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones. Así que no te voy a poner más en compromiso. Yo no te voy a preguntar binomio, no te voy a preguntar nada más, pero sí, qué bueno desarrollar qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú ves, qué es lo que tú proyectas para Guayaquil. Buen viento, buena mar, éxito. Tú no necesitas suerte, yo creo que tú eres lo suficientemente inteligente para construirte el camino y lo que necesitamos aquí, reflexión, eso, conocer, analizar, somos nosotros los guayaquileños, ¿no? Para elegir propuestas, para apropiarnos de esas propuestas y poderles decir luego a la autoridad, usted dijo esto, entonces, y esto tiene que cumplir, ¿no? Y no basarnos en los errores que ya cometimos. Andrea, créeme que de verdad es un gusto. Estás invitada para la inauguración de la cabina, ¿no? Estamos en remodelación, estás invitada para la inauguración de la cabina para hacerlo por fin presencial. Y bueno, que Dios te ilumine el camino y que esta política del país, Dios mío, tenga más de realización y de bueno que de queja luego, ¿no? Que no siempre es porque los políticos no quieren. Realmente el sistema es un sistema muy difícil de romper en el tema corrupción.
Así es, Pati, pero nada es imposible, y sobre todo cuando le metes ñeque y cuando tienes ayuda. Yo creo que el ciudadano de a pie tiene una fuerza increíble y como tú dices, el guayaquileño y su resiliencia Sí. es de locos. Así que un abrazo, muchísimas gracias por esa energía y quedo comprometida para ir al Guasipichán.